el cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea. Buenos días, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras y hoy quiero, como siempre, mi finalidad siempre es compartir las buenas nuevas del Evangelio de la Paz. Quiero que compartamos sobre los dones del Espíritu Santo. Quiero decirles, hermanos, que el estar lleno del Espíritu Santo incluye dos aspectos: la prueba de los frutos del Espíritu, de que habla Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los dones. Así que los frutos y los dones deben permanecer unidos. Pero la Biblia es muy clara. En el Nuevo Testamento se establece en Mateo 7, 16, que el árbol se conoce por el fruto, es decir, el cristiano se conoce por el fruto y no por los dones. Con este preámbulo, hoy quiero hablarles sobre los dones del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento registra los dones del Espíritu Santo en tres pasajes esencialmente. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, en Romanos 12, del 6 al 8, en Efesios 4, 11 y 12, que son dones ministeriales, y hay un duplicado que sería en 1 Pedro 4, 10 y 11. Para que ustedes sepan qué son los dones, que son regalos de Dios, dádivas de Dios para el creyente, voy a empezar leyendo para ustedes 1 Corintios 12, de 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Observen que Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, los dones los reparte el Espíritu Santo como a Él le place, como Él quiere. Ahora vamos a ir a Romanos 6, 8, que está otra gama de dones. En Romanos 6 dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En Efesios 4, versos 11 y 12, me está hablando de dones ministeriales, o sea, para el ministerio, y dice así: y Él mismo, se refiere Él, o sea, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que toda persona que ha sido redimida, es decir, que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, recibe del Espíritu Santo por lo menos un don. Es decir, una persona debe de haber nacido de nuevo para poder apropiarse de los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué son los dones? Dones son dádivas, regalos, carismas que reciben los creyentes para realizar tareas que demandan su vida y su servicio cristiano. A todos se nos ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Eso es un liderazgo colectivo. Eso está en 1 Pedro 4, 10 y 11. Si esto es así, ¿cuál es tu don?
Eres consciente de lo que Dios te ha dado para su servicio, porque los dones son para edificar la iglesia, para su servicio. Ahora, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, eso dice la palabra. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es importante que tengamos cuidado de no ser presumidos al reclamar cualquier don para nosotros, y en su lugar deberíamos confiar en la soberanía del Espíritu Santo para que nos dé a cada uno en particular como Él quiere. Eso dice la palabra en 1 Corintios 12:11. No se debe considerar que los dones espirituales hacen algún creyente o grupo de creyentes más santo o espiritualmente más avanzado que otro. Evidentemente, algunos cristianos poseen dones más manifiestos como el de la predicación, el de la enseñanza o el del evangelismo. Pero esto no quiere decir que sean super cristianos ni super espirituales. Simplemente están aplicando los dones que Dios les dio. Para hablar de una persona que es maduro espiritualmente, tiene que estar el fruto del Espíritu Santo y con los dones, desplegando los dones del Espíritu. El orgullo espiritual puede anular la eficacia de cualquier don, pero también recuerde que los dones son irrevocables y el llamamiento, ese dice Romanos 11:29. Dios te hace responsable por la forma en que usamos nuestros dones, porque los dones es para edificar y unificar la iglesia, pero no te hace responsable por los dones que no te dio, porque el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Cada uno según el don que ha recibido, dice la palabra en 1 de Pedro 4:10, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia. Los dones espirituales Dios los da para servir y no para vanagloria ni disfrute personal. El apóstol Pablo compara la iglesia con nuestros cuerpos físicos, en el cual cada uno de los miembros tiene una función particular, pero todos actúan juntos. Dice la palabra en 1 de Corintios 12, versos 14 y 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. En ninguna parte de la palabra de Dios se nos dice que debamos de buscar los mismos dones. No todos los dones son iguales, pero todos tienen la misma finalidad: unificar y edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega carisma, que esa palabra carisma está en plural, para hablar de los diversos dones que Dios ha dado a los cristianos por medio de su Espíritu Santo. El uso bíblico de la palabra carisma significa un don de su santa gracia. La palabra don con precisión significa manifestaciones de gracia y se traduce como dones. Esta palabra carisma se utilizó para denotar los diversos dones espirituales otorgados a distintas personas para beneficio de la iglesia. Ahora, los dones provienen del Espíritu Santo, porque ahí es muy claro que es el Espíritu Santo el que los reparte como Él quiere. Pero para usted recibir un don del Espíritu Santo, usted tiene que haber nacido de nuevo. No se puede invertir este orden. Para recibir un don, usted tiene que haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Es el Espíritu Santo el que decide y escoge quiénes habrán de recibir determinados dones y los reparte según su voluntad. Por tanto, somos responsables del uso de los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, pero no somos responsables de los dones que no hemos recibido. Tampoco debemos codiciar los dones que tienen otros y nosotros no los tenemos, y mucho menos envidiar a las personas que los poseen. Usted y yo podemos desear ciertos dones y hasta pedirlos, pero si no es la voluntad del Espíritu Santo, no hemos de recibir los que hemos pedido. Los dones con que contamos son los dones que Dios consideró conveniente entregarnos, y debemos hacer cuanto sea posible de nuestra parte para descubrir cuáles son esos dones y usarlos para su gloria y para su honra. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu,
que está en Gálatas 5, 22 y 23, dijimos que todo creyente debe tener el mismo fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero no todos los creyentes vamos a tener los mismos dones. Los dones son dádivas de Dios, regalos de Dios, y no todos tenemos los mismos. Ahora, yo quiero hoy que aprendamos la diferencia entre un don y un talento espiritual. Al estudiar los 3 pasajes donde figuran los dones, hallamos alrededor de 20 dones. Además, en el Antiguo Testamento se menciona un cierto número de dones que no menciona el Nuevo Testamento. Mucha gente se pregunta qué diferencia hay entre un don espiritual y un talento. Hermanos, hay personas que tienen una especial capacidad o destreza para la música o para las artes, y estos talentos provienen de Dios, estas destrezas. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La diferencia entre un don espiritual y un talento es frecuentemente motivo de especulación. Lo que sí tenemos que tener en claro es que ambos provienen de Dios. Pero los dones son capacidades o herramientas sobrenaturales que el Espíritu Santo da a una persona para el bien de la iglesia. Y para recibir un don, usted tiene que haber nacido de nuevo o haber sido regenerado. Mientras que el talento proviene de Dios, es una buena dádiva, pero usted puede tenerlo siendo creyente o no creyente. ¿Cómo lo vas a usar? Eso depende. Si lo vas a usar para la gloria de Dios o lo vas a usar para el mundo. Ahora vamos a ver los propósitos de los dones. Pablo dice que los propósitos de los dones es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo de la iglesia. Perfeccionar a los santos y para la edificación, según Efesios 4:12. En otras palabras, Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros una tarea a cumplir, y nos ha dado dones sobrenaturales para realizar esa tarea. Si fracasamos en la ejecución de la tarea o misión encomendada, enfrentaremos la censura cuando usted y yo comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que todo creyente un día habrá de comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo que hizo con sus dones, como también respecto de su vida personal ante Dios y ante los hombres. Este pasaje no se refiere al juicio para los incrédulos. Este juicio se hará ante el gran trono blanco. Del que yo les estoy hablando es de lo que dice la palabra en 2 de Corintios 5:10. Aquí se trata de un tribunal especial para cristianos, y ya se los voy a leer. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí en 1 de Corintios 3, del verso 11 al 15, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso nos dice la palabra. La palabra también nos dice, en 1 Corintios 12:7, el apóstol Pablo afirma que los dones son dados para provecho común. Los dones son dados por Dios para ayudarnos mutuamente. Pablo lo dijo en Filipenses: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Además, Dios ha puesto los dones para ayudar, unir y edificar a la iglesia. La unidad de la iglesia no es uniformidad, sino unidad en medio de la diversidad. Inmediatamente antes de mencionar los dones en Efesios 4, versos 3 y 7, el apóstol Pablo nos insta a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los dones tienen como propósito la unidad y la madurez del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Un propósito inmediato de los dones es equipar a la totalidad de los miembros de la iglesia para que cumplan su ministerio o servicio, porque la palabra ministerio significa servicio, en relación con el cuerpo de Cristo. El ministerio no pertenece, hermanos, exclusivamente a los líderes de la iglesia, a quienes se le califica como ministros. El ministerio es responsabilidad de todos los miembros de la tarea principal de los líderes o ministros es capacitar a los miembros de la iglesia para que descubran y desarrollen los dones que han recibido del Espíritu Santo para su servicio. El crecimiento espiritual requiere de la actividad propia de cada miembro. El crecimiento espiritual no solo será beneficioso para usted, sino que traerá a muchos a Cristo. Así que debemos pedirle a Dios por esos dones que nos ayude a descubrir esos dones, pero sobre todo que llevemos el fruto del Espíritu Santo. Y para llevar el fruto, que también lo da el Espíritu Santo, nada más que en los dones es un regalo, pero para llevar el fruto lo produce el Espíritu Santo cuando usted está conectado a la fuente de poder, que sería la palabra de Dios y la oración. Así que tanto el don como el fruto lo produce el Espíritu Santo, pero los dones son regalos o dádivas de Dios, que al final de la historia tenemos que darle cuenta a Dios de cómo hicimos uso de esos dones, y el fruto, que tenemos que llevarlo todo, lo produce el Espíritu Santo, pero producto de dos disciplinas básicas, que es la palabra abundando en nuestro corazón y obediencia a esa palabra, y producto de una vida de oración y santidad. Que Dios les bendiga, espero que el tema esté clarito, cualquier cosa, pues ustedes me lo hacen saber, y hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, te damos gracias por este día que nos has permitido vivir, y te agradecemos, Señor, porque durante todo el año nos has cuidado, nos has librado de la muerte, nos has bendecido en el campo, en la ciudad, en la salida y en entrada, por lo cual, Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos tus beneficios y favores y no nos olvidamos de ellos. Y hoy yo quiero bendecir a este pueblo, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor, y para pedirte que cada uno de ellos y sus familias tengan una feliz Navidad. Y recuerden que la Navidad es Cristo. Estamos celebrando el nacimiento de Cristo, pero que ya no es un niño, que es un rey, que está a la diestra del Padre. Así que hoy oramos por una feliz Navidad en unidad de nuestras familias, donde haya unidad en las familias, armonía en los matrimonios. Eso te lo pido en el nombre de Jesucristo, y reprendemos todo lo que se opone a la unidad y a la armonía en los hogares, como son los pleitos, las contiendas, las divisiones, en el nombre de Jesucristo, y desato el poder de la sangre de Cristo sobre los hogares. Señor, dales buena salud. Haz que el nivel de oración aumente en cada uno de nosotros como creyentes, de presencia tuya, de estar a tus pies como María, que escogió la buena parte que nunca le será quitada. Así que hoy yo declaro que Jehová te bendiga y Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz, y que la paz de Dios, de que habla Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, y que estén muy, muy bendecidos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.